Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Sandra Serrano y el día de hoy vamos a trabajar un tema de investigación, el cual se titula Ponte las gafas de investigador y aprende a descubrir un problema de investigación. Esto va dirigido a estudiantes de la licenciatura en matemáticas de cuarto periodo académico de la escuela SEDU. Entonces hoy es una muy calurosa bienvenida para todos. Bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a trabajar el día de hoy? Pues un saludo de bienvenida que se acaban de tener, la presentación de la temática, el propósito de esta actividad, el desarrollo del tema, la parte de evaluación, las conclusiones y la bibliografía. Ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, para dar inicio, pues es importante que sepamos de qué se va a tratar este ejercicio. Entonces, nuestro propósito, pues es que ustedes hoy se sumerjan en este mundo y aventura de ser investigador, que se pongan las gafas de investigadores y con eso, pues vamos a poder conocer algunos consejos e implementar al momento de ustedes colocarse en las gafas ese sentido de investigación. Hay que afinar entonces todos los sentidos para poder empezar con este proceso. Para dar inicio, pues es importante que determinemos qué es un problema de investigación. Un problema de investigación hace parte de evaluar una situación o una pregunta o un tema en específico, ¿verdad? Todos hacemos un proceso de investigación en cualquier momento de la vida, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos saber alguna realidad, estamos haciendo un proceso de investigación. Pero como en este caso estamos hablando de una investigación de carácter educativo, pues tenemos que mirarlo desde un aspecto pedagógico. Entonces, un problema de investigación es la situación, la pregunta o tema específico que se desea estudiar y pues que se resuelve mediante un proceso de investigación. Es ese punto de partida donde a partir de nuestras necesidades de nuestro entorno, de pronto hacer una observación y un análisis de las cosas que pasan a nuestro alrededor, requiere pues una respuesta, ¿verdad? Eso podríamos decir a grosso modo que es un problema de investigación. Bueno, en este punto, pues es necesario que tengamos algunos consejitos de cómo formular y delimitar ese problema de investigación. Entonces, ¿qué es delimitar? ¿Cierto? Cuando hablamos de delimitar, pues estamos hablando como de esos parámetros que debemos tener en cuenta al momento de identificar ese problema. Lo importante, tenemos acá unos 4 aspectos. Entonces, lo primero es dónde se realiza esa investigación. Es necesario y súper urgente saber dónde se realiza esa investigación, puesto que no es lo mismo desarrollar una investigación en una zona rural a una zona de pronto de unas características diferentes. Entonces, es necesario delimitar. Hay que también limitar la parte temporal. Cuando tenemos un lugar de estudio, debemos determinar en la investigación cuánto tiempo me voy a gastar yo en ese proceso. Nuestra población y nuestra muestra es fundamental conocer esa población, porque a partir de esa población y de la selección que hacemos de esa población es que también vamos a lograr de pronto los resultados que esperamos de esa investigación. Y pues finalmente el contenido o el alcance y qué aspectos específicos del problema se deben investigar. Bueno, las características de un problema de investigación entonces deben tener 4 aspectos. Claridad, que debe ser de manera precisa. Una relevancia, qué tan importante es ese problema que yo quiero investigar. La viabilidad, si es viable lo que yo estoy buscando o no. Y la delimitación, que era lo que hablábamos hace un segundo. Aquí les voy a brindar un ejemplo de cómo delimitar ese problema. Entonces, tenemos un tema que es la deserción escolar en colegios de zona rural. Ese es mi gran tema. La delimitación espacial, entonces estamos hablando que de todos esos colegios de la zona rural nos vamos a enfocar en la vereda X del municipio Y, ¿cierto? La delimitación temporal, vamos a decir que son los últimos 2 años. ¿Y cuál sería nuestra formulación del problema? ¿Cuáles son los factores socioeconómicos, institucionales y familiares que inciden en la deserción escolar en los colegios de la vereda del municipio Y
de la variedad X en los últimos 2 años, ¿cierto? Cuando vemos acá es que es súper necesario la delimitación porque eso me va a permitir hacer un proceso de investigación un poco más corto y realmente lograr ese objetivo que yo estoy queriendo lograr. Bueno, tenemos algunas herramientas para esa formulación del problema, entonces estamos hablando de que estas herramientas me sirven para condensar esa información que yo estoy queriendo buscar, ¿sí? Esa información que estoy queriendo condensar. Tenemos una que es el árbol de problemas. Este árbol que me permite pues identificar una problemática central donde mis ramas son parte de esa problemática, ¿sí? Y donde mis raíces son esas causas. Entonces, en ese problema de investigación, cuando yo lo condenso en una imagen, pues puedo visualizarlo un poco mejor. Tenemos la matriz de Bester, que esta ayuda a jerarquizar los problemas y que va dependiendo del nivel de influencia, ¿cierto? ¿Cuáles son esos temas que de pronto yo quiero resolver y que en esa matriz puedo condensar de manera más sencilla? Tenemos la revisión de literatura. Esto es fundamental en cualquier proceso de investigación, independientemente del tipo de investigación que voy a hacer, porque cuando yo hago una revisión de literatura, estoy analizando qué han investigado sobre el tema, cuáles son, digamos, ese marco conceptual por el que yo voy a ir alimentando esa investigación. Entonces, la revisión de literatura es fundamental. Tenemos la técnica 5W question, y esta técnica es de las 5 preguntas o de los 5 elementos que podemos preguntar al momento de generar esa formulación del problema. Tenemos el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el por qué y el cómo. Cuando yo me hago todas estas preguntas, puedo saber que delimita mi problema, que es a partir también de la observación que yo hago, pero que me va a permitir mejorar mi proceso de investigación. Y tenemos otra herramienta que son las preguntas guías. En esta pregunta guía, pues la idea es convertir esa idea en unos interrogantes, ¿cierto? Cuando yo me estoy preguntando sobre mi problema de investigación, muy posiblemente voy a poder darle una solución. Cuando yo estoy preguntando si este problema es viable, si de pronto en mi comunidad esta situación está ocurriendo y me hago una pregunta al respecto, pues es muy posiblemente que tengo muy bien diseñado mi problema de investigación. Entonces, estas son algunas herramientas que les pueden servir al momento de querer formular un problema de investigación. Bueno, entonces, como estamos con los sentidos abiertos y estamos con la lupa de investigador, entonces en este momento lo que vamos a hacer es querer realizar un ejercicio de investigación. Entonces, ¿en qué consiste? Estamos implementando esta página, que es un recurso educativo muy, muy positivo cuando ustedes quieran desarrollar alguna herramienta tecnológica y afianzar conocimientos. Esta nos sirve mucho, se llama Interactive y les ayuda muchísimo para lograr su objetivo. Entonces, acá hay una premisa que se llama tu misión, ¿cierto? Aprender a ser un investigador. Entonces, ¿cuál es tu misión? Descubrir las herramientas para investigar. Todo investigador necesita estrategias, todos necesitamos estrategias para poder investigar. Entonces vamos a usar nuestros sentidos todos, porque cuando yo investigo debo agudizar esos sentidos y vamos a explorar el entorno. Entonces, aquí hay unas premisas donde vamos a darle clic y ahí vamos a saber si realmente esto hace parte de la investigación. Bueno, vamos a iniciar con la primera. Entonces, estamos hablando de los prejuicios y se llama Déjate llevar por tus ideas. Los prejuicios respecto a un tema no nos dejan ver con claridad lo que vamos a investigar. ¿Por qué les menciono que no nos deja de pronto hacer un proceso de investigación de manera adecuada? Porque eso me puede sesgar, mi opinión puede sesgar la investigación. Y si yo sesgo con mi opinión, con mis prejuicios, pues realmente no estoy haciendo un proceso de investigación adecuado. Entonces, esto puede sí sesgar mis ideas. Entonces, esto no sería una forma correcta de investigar. Vamos a ver, analizar. Eres un investigador, súper bien, tienes todos los tips de ser un investigador. Debes analizar, esa es una de las habilidades necesarias para investigar, ¿sí?
Sí o sí debes analizar esa información que tienes a la mano, ¿sí? Todo lo que has encontrado a manera de observación, a modo de diarios de campo, eso me sirve a mí para investigar y para incrementar mis habilidades necesarias. Vamos con otra, vamos a ver qué tanto. Observar, ve más allá de la primera impresión. Cuando yo observo, ¿sí? A mi alrededor y no me dejo llevar solamente por la primera cosa que yo vi, sino busco más información, esto me va a permitir delimitar mis necesidades y claramente voy a lograr mi objetivo. Y opinar. Opinar es muy interesante cuando damos nuestra opinión, pero no podemos dar opiniones sin datos verídicos en una investigación. Yo no puedo basar mi investigación simplemente en opiniones, porque las opiniones se limitan a lo que yo creo y va muy legado a los prejuicios. Entonces, cuando se basan en nuestras ideas, esto implica que yo no genero datos ni me baso en los datos. Entonces, es súper importante no solo opinar, sino opinar con datos verídicos. ¿Listo? Súper bien, creo que lo hemos logrado hasta el momento, creo que vamos muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Entonces ya creo que hicimos un recorderis de esos aspectos necesarios para la evaluación y ahora nos vamos a esta actividad colaborativa. Entonces les voy a pedir que realicemos grupitos y acá ustedes van a tener unas opciones de sí y de no. Entonces ustedes eh, van a decir sí, o sea, si es correcto o no, no es correcto. Eso lo vamos a hacer de manera grupal y pues la idea es que acierte. Entonces el grupo que más acierte, pues claramente se va a llevar la victoria de estas preguntas. Entonces vamos a dar inicio. Primero, es necesario observar y analizar para situar el problema de investigación, sí o no. Vamos a ver unos minutos. Voy a responder porque creo que sí. Muy bien. La formulación de preguntas de investigación debe ser relevante y precisa, sí o no. Respondan ustedes en grupo. Muy bien. En el problema de investigación no importa la población y la muestra. Creería que no. ¿Debe justificar la relevancia o contribución del estudio? Creería que sí. ¿No se deben considerar limitaciones éticas en la investigación? ¿Un problema de investigación debe definir claramente el fenómeno y su alcance? Claramente sí. ¿El problema debe resolverse en un solo día? No, no podemos resolver un problema en un solo día. Muy bien, nos fue muy bien. Listo. Entonces, a manera de conclusión y de cierre, estamos diciendo que todo problema de investigación pues requiere una observación, un análisis y recolección de información. Con implementación de herramientas, claramente las que ya vimos y hay muchas más que les pueden servir y debe mantener pues todos los sentidos al tanto. ¿Listo? Esta es la bibliografía que implementamos. Si tienen dudas o inquietudes, no duden en mencionármelas. Y pues agradezco el espacio de la generación de esta actividad. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Bye.